Hay una presentación, por favor. Señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, cuando leí el informe pensé que realmente era una sentencia de la Corte y que la comisión lo que ha hecho es recoger la sentencia de la Corte, y casi pensé que no era necesario intervenir, existiendo como aquí existen tan ilustres juristas, todos ellos mejor preparados que yo para debatir este tema. Sin embargo, entré a estudiar la sentencia de la Corte y me he topado con algunas sorpresas, y por esa razón he preparado esta exposición que voy a presentarles a todos ustedes. Si ustedes leen la sentencia van a ver de dónde nace este problema. Hay una empresa que es la que reclama que se le quiera pedir el 10% del monto de lo que está demandando y lo reclama a la Corte Constitucional. ¿Cuál es el argumento de ella? Y es un argumento muy serio, muy válido. Dice el artículo 75 de la Constitución garantiza el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos. Siendo como es la Constitución la norma suprema, dice la demandante, debería primar la norma constitucional sobre este añadido al artículo 7 de la Ley Reformatoria de Equidad Tributaria de Ecuador. Y la Corte se pronuncia acerca de la inconstitucionalidad o no de esta norma, y lo que hace es analizar si viola o no derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la tutela efectiva. Lo que a mí me sorprende es que a lo largo del análisis siguiente le da la razón en todo a la demandante, pero cuando llegue el momento de sentenciar, toma una salida cómoda y da una solución a medias. De esto vamos a explicar enseguida. A mí me parece muy importante que noten ustedes que en los argumentos jurídicos me refiero al señor doctor Osvaldo Santos Dávalos, a quien no conozco, pero un estudio completo de él lo he encontrado en internet sobre el tema del afianzamiento, y hay argumentos que a mí me han convencido frente a la sentencia. Obviamente, en el análisis en la sentencia se refieren, y hay que tener muy en cuenta que el que redacta la sentencia es el doctor Roberto Brunis, el mismo que redactó la sentencia estableciendo medidas cautelares sobre el tema de nuestra ley orgánica de la función legislativa. Entonces, la Constitución dice, la propia Corte, que manda que cualquier persona pueda acudir a los órganos jurisdiccionales sin limitaciones. Y esta caución es evidentemente una limitación. En el artículo 7, al que ya me he referido, está muy claro que ninguna norma contraria a la Constitución puede regir. Ahora voy a pedirle una cosa a la comisión. Lo que se está estableciendo, y quizás aquí ustedes como juristas tengan argumentos mejores que los míos, es que la Constitución fue posterior al dictado de esta ley. Que si en la Constitución se establece en la norma derogatoria, como en efecto así es, que toda norma anterior, porque ahí se deroga la Constitución anterior, y toda norma anterior que esté en discordancia, que no concuerde
con estas normas constitucionales, entonces, según este argumento, todo el artículo 7 estaría ya de hecho derogado, ya no habría ninguna razón para que surta efecto. Quizás aquí quepa una consulta a la Corte para que aclare la sentencia anterior. Porque dice el jurista que la obligación de afianzamiento se exige solo a unos, que todo acto administrativo, de ser la ley general, tendría entonces que estar sometido a este requisito, pero que se lo hace exclusivamente para el tema aduanero, rompiendo un principio general del derecho de la aplicación de las normas de manera general. Siguiente. Dice también en el análisis de la sentencia que el juez o tribunal no podrá rehusarse a examinar el contenido de la demanda aduciendo el pago de cauciones que implican erogaciones de carácter económico, por cuanto estaríamos limitando el acceso a la administración. Y se ha dicho ya aquí que el que no tuviese ese 10% para pagar queda absolutamente en la indefensión, violando nuevamente las normas constitucionales que respaldan a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas. Pero además de eso, la Corte lo que dice es que cuando ya ha sido acogida la demanda, entonces sí se tenga que pagar. ¿Cuál es el argumento? El argumento es para que no le recarguen a los jueces con reclamos, para dar largas, para evitarse de pagar. Pero si ya va a tener que pagar la caución después de haber sido calificada la demanda, esa gran cantidad de reclamos no va a disminuir de ninguna manera, o sea, no vamos a tener el efecto que se habría planteado como razón de ser para este tipo de caución. También dice la propia Corte que los estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o a los tribunales en busca de que sus derechos sean protegidos. Evidentemente, esta caución, insisto, es una traba, es una dificultad, pone en la indefensión a quien no tuviese el dinero, aunque después le devuelvan, porque le doy la razón a la Corte en el sentido de la gratuidad. De eso no queda ninguna clase de duda. Siguiente. También en la sentencia se habla de que la tutela del Estado debe ser efectiva, imparcial y expedita. El argumento es evidente que cualquier restricción ilegítima al derecho de la tutela judicial, esto es la capacidad de que podamos acceder con una demanda al juez, socava el derecho constitucional a la defensa. Siguiente. En materia tributaria, entonces ya la Corte justifica la sentencia que va a dictar para eliminar las trabas a la habilitación de la instancia jurisdiccional, otorgar protección judicial real y efectiva. Lo que quieren decir, en definitiva, es que puede haber un abuso en el uso de este recurso y que eso hace que sea necesaria esta caución. Sin embargo, el argumento jurídico es que la obligación de afianzamiento es injusta, ya que es injusto que este requisito, como hemos dicho antes, se exija a quienes pretenden impugnar actos administrativos de índole tributaria, mas no en tratándose de la impugnación de cualquier otro acto administrativo. Este estudio también vale tomarlo en cuenta porque la Corte dice que le están retirando la parte insana de la disposición. Pero ¿cómo puede ser que le estén quitando la parte insana si lo que están haciendo es trasladarla de una parte o de una etapa del proceso a una etapa posterior? Me parece, señor presidente,
que el pedido realizado inicialmente por el asambleísta Vicente Tayano es un pedido muy justo, que se fundamenta en muchos principios del derecho y en varias normas constitucionales, pero me parece también que lo que ha hecho la comisión es acoger una sentencia, y la comisión no puede salirse de esa sentencia dictada por la Corte Constitucional, de manera que para salir de este enredo jurídico quizás convenga que la comisión o la asamblea pidamos la clarificación de este tema con los argumentos múltiples que existen para que la Corte se pronuncie, como ya debe pronunciarse una parte, se pronuncie en la totalidad del asunto. Muchas gracias, señor presidente.